esta hora de la tarde queremos iniciar un momento en esta hora. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar una vez más conectados a través de las redes sociales, a través del Facebook y también a través del canal de YouTube. Es un privilegio. También este programa va a ser transmitido también por Radio Fuente de Vida Blogspot, Radio Fuente de Vida Shenakov blogspot.com, y ustedes lo podrán ver a partir de la otra semana. Y hoy pues estamos en el día 30 de junio del año 2018. Es un privilegio de verdad estar una vez más acá. Si ustedes están degustando de su delicioso almuerzo, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. De verdad es un privilegio estar aquí en grata compañía de una de las compañeras de aquí de locutores de Radio Evolución. Es un privilegio estar aquí en esta hora de la tarde. Bueno, vamos a iniciar orando un momento más, para que sea Dios quien provea para nosotros una palabra que podamos llegar al corazón de las personas que hoy nos están escuchando y viendo. Señor, gracias te damos una vez más por este privilegio que nos das de estar con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. Si tú no estuvieras, Señor, ¿qué sería de nosotros? Tú eres el oxígeno que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita. Y hoy, Padre, que estamos en esta radio, ayúdanos a aprovechar el tiempo para poder decir palabras, Señor, que vayan acorde al significado de tus palabras de la Biblia. No permitas que nosotros pongamos y quitemos, Señor, porque creemos, Padre Celestial, la cuestión de que tu palabra es verdad, que tu palabra, Señor, es pura y es limpia y es más acrisolada, más que 7 veces pasada por fuego, Señor. Tu palabra es santa. Y esa palabra es la que necesitamos, Señor, escuchar todos los días de nuestra vida. Bendecimos la vida de todos aquellos que ya están en sintonía de Radio Evolución y que han estado. Y aquellos, Señor, que hoy en estos momentos se están enlazando a través de este medio, Señor. Gracias una vez más. Ponemos este tiempo en tus manos. Y que seas tú, Señor, con nosotros en esta tarde bendita. Amén. Muy bien, hemos venido hablando. Voy a leer un momento la bendita palabra de Dios en esta hora. Hemos venido hablando acerca de las bienaventuranzas. Sabemos que las bienaventuranzas son, como lo dijimos ya hace un tiempo atrás, son condiciones que Dios acepta, son las condiciones ideales para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. O sea, entrar en la misma presencia de Dios, entrar en en los planes de Dios. Entonces, en esta hora queremos ir recapitulando un poquito más acerca de estas palabras, porque son tan importantes, porque Jesús nomás en el capítulo 5 de Mateo, cuando él iniciaba su ministerio, él empezó a hablarle de esta manera a las personas, y la razón era porque él pone esas condiciones, o sea, la forma en que las personas pueden entrar
al reino de los cielos, o en otras palabras, reino de los cielos es sinónimo de poder estar en comunión en la voluntad de Dios, y por qué no decirlo, llegar hasta la misma presencia de Dios. Muy bien. En esta hora pues quisiéramos ir viendo eso. Dice la palabra de Dios acá en el capítulo 5 de el Evangelio de Mateo. Tengo acá la versión textual. Dice: al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice acá la palabra del Señor, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, y queremos pues ir tomando algunas, diciendo algunas cositas acá. La bendita palabra del Señor. Dios bendiga su palabra en esta hora. Hemos dicho que la palabra bienaventurado es una palabra griega, ha sido traducido de una palabra griega que se conoce como macarismos o macarios, y la palabra significa bendecido. Ese es literalmente lo que significa ser bendecido de parte de Dios. Fundamentalmente, bendecido quiere decir ser aprobado o hallar gracia y aprobación delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Entonces, entendiendo esta palabra, cuando la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo, felices, dichosos, hay muchas formas que ha sido traducido este pasaje, pero una de las formas más correctas de poderlo haber traducido es bendecido. Entonces, la primera bienaventuranza, miramos acá en la palabra del Señor, dice ser pobre en espíritu. Ya hemos dicho, hemos hablado qué significa ser pobre en espíritu. Pero quiero darles una pequeña recapitulación en esta hora de la tarde. Ser pobre en espíritu es reconocer en lo personal que yo soy indigno ante Dios, que yo no tengo una forma como para poder presentarme delante de Dios por mí mismo. Es una forma de reconocer que yo estoy arrepentido. Es cuando una persona reconoce que es pecador delante de Dios, donde él admite que es un ser impotente e incapaz sin Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. En la vida, muchas veces nosotros, como los seres humanos, siempre nos creemos algo más de lo que somos. Llegamos a entender como que queremos llegar a tener a Dios de nuestro lado, pero sin humillarnos, sin estar delante de Él de una manera correcta, sino que nos hacemos como que merecemos
que Dios esté con nosotros. Y no es así. La palabra del Señor dice que nosotros somos tan incapaces para poder acercarnos delante de Dios. La palabra de Dios nos lo enseña de esa manera, y entonces nosotros debemos de analizar nuestra forma de vida. Pero cuando alguien ya empieza a reconocer de que necesita a Dios, de que necesita a Cristo de su lado para poder estar delante de Dios, esa persona es una persona pobre en espíritu. Reconoce sus pecados, reconoce que ha hecho mal, que está haciendo algo incorrecto y se vuelve a Dios. Entonces, cuando una persona hace eso, dice, es apto para entrar al reino de los cielos. Una de las cosas que Dios pide para que nosotros podamos ingresar o estar en el reino de los cielos, ustedes saben que un reino se establece de rey y de súbditos. En la actualidad todavía hay algunos lugares donde todavía hay personas que todavía están en una forma de monarquía. Por ejemplo, los estados europeos como España, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, todavía tienen reyes, donde ellos todavía, entonces todavía se saben que ese es el Reino Unido, le dicen a Inglaterra y Gran Bretaña. No sé cómo está todo el asunto ahí, pero miramos ahí que todavía existen. Pero entonces, ¿cómo están establecidos? Que hay un rey que reina sobre ese pueblo. Entonces, para ser parte de ese pueblo, el que entra o quiere llegar a ser parte de ese pueblo, ese hombre o esa mujer tiene que llegar ante la reina o el rey, y ellos los hacen ciudadanos. Es interesante eso, ¿verdad? Porque hay una serie de normas para que puedan llegar a ser ellos los partes de ese reino. Hay una serie de requisitos. Y es lo mismo en este evangelio. La palabra de Dios dice que Dios vino a establecer un reino. Israel estaba esperando un reino, el reino de Dios en la tierra. Israel fue un pueblo muy bendecido y sigue siendo un pueblo bendecido de parte de Dios, y ellos esperaban en su momento que Dios viniera y estableciera un reino material con ellos. Pero en ningún momento sucedió eso, sino, no es que no suceda, sino va a suceder en el tiempo futuro. Pero en los planes maravillosos de Dios, este reino ahora es un reino invisible. Él está empezando a reinar en los corazones de los hombres, de sus hijos, de aquellos que van a ingresar al reino. Aquellas personas que ingresan al reino de los cielos, dice la palabra del Señor acá, tienen ciertas características, y una de las características de ese reino es, dice la primera parte, son pobres en espíritu. O sea que en este reino nadie va a entrar por sus propios méritos, nadie puede entrar porque es de ese reino, no. Todos necesitan entrar de una manera reconociendo de que necesitan a Cristo en su corazón, necesitan al Dios de la gloria. Eso es algo muy interesante e importante que la palabra de Dios nos enseña en todo el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor que a través de Jesucristo nosotros podemos ingresar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. Y Él es el que hace el traslado de un reino a otro. Pero eso es, Pablo lo dice ya a los Colosenses, pero acá miramos nosotros las características de aquellos que entran en el reino. Uno dice acá,
pobre en espíritu, aquel que admite que es un ser impotente e incapaz para entrar en ese reino. Cuando nosotros llegamos a un punto de que nosotros decimos, yo no puedo más, yo no puedo, yo por mi propia cuenta, yo no puedo hacer las cosas, yo necesito a Dios, necesito que Dios me ayude, yo necesito salir de este bache, necesito salir de estos vicios, necesito cambiar mi vida, pero necesito de Dios porque ya lo he intentado aquí y allá y no he podido. Mejor yo pido ahorita que Dios entre en mi corazón y que Él reine en mi corazón, pero la única manera para que Dios empiece a gobernar en tu vida es que tú primeramente le reconozcas a Él, que Él entre a tu corazón. De lo contrario, no vas a poder entrar, ni Cristo va a entrar a tu corazón. La palabra de Dios en Apocalipsis dice, en el capítulo 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Es interesante, fíjense, es interesante, en la cultura de los hebreos o los judíos, ellos ingresaban a las personas que los consideraban sus amigos, sus hermanos. Entraban a la casa, cuando tocaban y abrían la puerta y ellos dicen, no, son paisanos, ellos entran, o son de los que profesan la fe de nosotros, entonces entran. Jesús hace lo mismo, dice, cuando a alguien le da apertura en su corazón a Cristo, Cristo entra y entra a ser amigo de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa iniciativa en este caso de abrir las puertas de nuestro corazón a Él. De lo contrario, no vamos a poder nosotros ingresar en el reino de los cielos. La palabra de Dios, un ejemplo de esto, miramos en el capítulo 18-19 de Lucas. Me viene a la mente una vez más, disculpen que se los vuelva a repetir, tal vez ya han visto algunas predicaciones, pero en esta hora de la tarde, en la escena donde Cristo empieza a hablar sobre el publicano y el fariseo, nosotros vemos en esa porción de la palabra de Dios de cómo fue justificado el publicano. El publicano, dice la palabra del Señor, él nunca se creyó merecedor de estar en el reino de nuestro Señor. La palabra del Señor dice, oh Señor, la oración de este hombre pecador que ya estaba reconociendo que necesitaba la ayuda del Salvador, su oración era, oh Señor, sé propicio a mí, que yo soy un hombre pecador. Yo no puedo, Señor, salir adelante. Si tú no me ayudas, yo voy a cargar mi pecado. Yo voy a estar siempre siendo un pecador delante de ti. Si tú no me ayudas a salir de este lugar, yo no voy a poder. Si tú no estás conmigo, si tú no perdonas mis pecados. Eso es lo que le estaba diciendo con la palabra propicio a mi pecador. Entonces dice la Biblia, cuando hay una actitud de esa manera, la palabra de Dios dice, la palabra del Señor nos muestra que uno recibe ese consuelo. Cuando uno reconoce sus pecados delante de Dios, uno es apto para entrar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que Cristo vino por pecadores y no por justos. Pero muchas veces hemos malinterpretado esa palabra, porque muchas veces, ¿cómo puede ser que no es por justos que vino el Señor? No, lo que pasa es que ahí lo que está diciendo la palabra es por personas que se creen justas. Y de esos hay un montón. Porque primeramente la naturaleza de nosotros, los seres humanos, es querer justificarnos siempre delante de Dios y nunca reconocer lo que estamos haciendo mal. Justificarnos es siempre y va a ser siempre la excusa de nosotros, primeramente ante Dios. Cuando Adán y Eva fallaron, cuando ellos transgredieron la palabra del Señor en el huerto del Edén,
Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no pudo echarle la culpa a otra. ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo las cosas en contra de los planes de Dios y de ahí viene. Entonces el ser humano siempre ha estado tratando de justificarse por sus propios medios delante de Dios y de esa manera nunca nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos. Por eso la palabra del Señor en esa parábola donde Cristo habla de la actitud de aquel fariseo, nos dice que ese fariseo se creía, por ser un hombre religioso, él se creía que era bastante aceptable delante de Dios, con el hecho de que ayunaba, con el hecho de que diezmaba, con el hecho de que él enseñaba la palabra, se sentía lo suficientemente justo como para presentarse delante de Dios. Y ahí el grave error del pensamiento de nosotros, en los cuales nosotros también podemos caer. Este hombre, si bien lo hacía de esa manera, la palabra del Señor dice que él había estado de una manera religiosa orando consigo mismo, dice. Ni siquiera se estaba dirigiendo a Dios, sino él llegó ante la presencia del Señor diciendo: yo, Señor, soy así, yo soy aquí, yo soy allá, yo ni siquiera soy como este hombre. Él se comparaba bien o bueno a comparación de otras personas. Y eso no va a valer delante de Dios, mi querido amigo, mi hermano que me estás viendo. Nosotros no vamos a poder presentarnos delante de Dios y tú vas a poder decirle a Dios: yo fui un poquito mejor que Héctor, yo fui un poquito mejor que Oscar, o que yo fui un poquito mejor que tal pastor o que tal sacerdote, yo viví un poquito mejor, entonces yo tengo derecho. No es porque tú te compares con otros, sino es si tú reconoces que necesitas a Cristo, que necesitas a Dios en tu corazón, porque Él es el único que puede justificar la vida de nosotros los seres humanos. Eso es, cuando habla la palabra de Dios, ser pobre en espíritu. La siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. Muchos lloran porque los dejó el novio, la novia, la mujer o el marido, no sé. Lloran porque perdió Brasil, no sé. Ahora está de moda eso ahorita. Hay muchas personas que tienen un sentimiento encontrado y todo, pero ¿a qué se refiere cuando la palabra de Dios nos dice aquí: bienaventurados los que lloran? Esto no es un llanto común. No es un llanto por una o X situación. Es producto de la aceptación, cuando nosotros nos aceptamos que necesitamos de Dios, cuando reconocemos que somos tan pecadores delante de Dios y que necesitamos de Él. Ahora, va a llegar un punto en nuestra vida cuando el ser humano siempre se cree que puede hacerlo todo por sí mismo. Y cuando ya no salen las cosas por sí mismo, viene la frustración, viene la angustia, vienen esas cosas que nos hacen sentir hasta caer en depresión, y ahí empiezan a venir los llantos. Y uno llora y empieza a decir: bueno, ¿qué puedo hacer? Y todo. Pero cuando de verdad nosotros reconocemos que necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque sabemos que nuestra situación no puede mejorar sin Dios, sin Cristo, entonces si esas lágrimas son genuinas, Dios, dice la palabra del Señor, va a consolar a aquellas personas que reconocen que lo necesitan a Él en esa situación. La palabra del Señor dice que este llanto es la aceptación que nosotros
debe de ser un llanto de la aceptación de que nosotros somos pecadores. Es un lamento porque nos damos cuenta de que somos tan pecadores delante de Dios y que delante de Dios no podemos nosotros justificarnos ni podemos ponernos de pie, sino simplemente entrar humillados delante de Él y pedir de Él misericordia. Y producto de eso vienen las lágrimas, porque somos tan negros, tan aborrecibles, tan detestables, y hasta nosotros mismos nos damos cuenta de que ni los seres humanos ya nos quieren. Yo sé que hay muchos de los que me están viendo en esta hora de la tarde que ya ni su familia. Yo he hablado con familia de muchas personas. Me dicen, mire, con él es un caso difícil. Nosotros ya no, ni siquiera lo dejamos entrar aquí porque él es aquí, él es allá. Bueno, si una persona llegara a entender que necesita de Dios y que se da cuenta que sus pecados son tan negros delante de Dios y que producto de eso está llorando delante de Dios, déjeme decirle que esa persona, dice la palabra de Dios, puede ser consolado. Porque el único que puede liberarte, el único que puede limpiar nuestros pecados, se llama Jesús. Miren el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 24 de Romanos, dice: miserable hombre de mí. Yo quiero con mi ser hacer lo bueno, lo correcto, pero me doy cuenta que yo soy un hombre pecador, y mi pecado está delante de mí, y no puedo por mí mismo ser alguien agradable delante de Dios. Y lloraba por eso. Entonces miramos ahí que Dios, con una actitud así, cuando alguien de verdad quiere dejar el pecado y se siente mal en el pecado y producto de eso llora y le gime y le pide a Dios, la palabra de Dios dice que estas personas van a ser consoladas. O sea que están en el plan ideal de Dios, son personas bienaventuradas, dice, o sea que son aceptados delante de Dios por esa actitud que tienen de estar humillándose delante de Dios, sabiendo que Él es el único que puede limpiar la vida del ser humano. De verdad, Dios es tan precioso, es tan importante, y debe de ser siempre alguien muy importante en nuestra vida para que nosotros podamos salir adelante de donde estemos. Muchas personas puedan estar metidos hasta en lo más bajo, hasta en el lodo más profundo, pero si de ahí reconocen a Cristo, si lloran, si se someten a la voluntad de Dios, de ahí Dios los va a levantar. La palabra de Dios es así, de ahí nos ha sacado Dios a nosotros, de verdad. A veces nos mirarán muchas personas, dicen, no, nosotros iniciamos también. Hubo un punto en nuestra vida donde nosotros tuvimos que reconocer, y ese punto de allí para acá adelante, nosotros siempre hemos venido reconociendo que si Cristo no está en nuestra vida, nosotros no podemos estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados están siempre con nosotros. Aunque nosotros nos esforcemos, la palabra de Dios nos dice que el día en que venga Jesús, Él va a perfeccionar nuestra vida. Pero mientras tanto, hasta el mismo apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí. Pero aquellos que reconocen estas actitudes tienen Entonces, en esta hora de la tarde queremos una vez más hablar de esto. En el siguiente versículo dice: bienaventurados los mansos. Esta palabra manso es muy mal interpretada también en nuestro contexto, porque muy fácil le dicen menso. No es así. La palabra de Dios nunca dice que el manso es menso. Pero quiero decirles que, y no es una debilidad la mansedumbre también.
La palabra de Dios dice acá en su palabra que el manso hereda la tierra. Ya hablamos de eso hace unos cuantos días atrás, hablamos de eso también. Pero hoy quiero enfatizar un poquito más acerca de esto. La pobreza en espíritu también, la mansedumbre tiene que ver con ese control que nosotros podemos tener ante las situaciones con nuestro prójimo. Dice la palabra del Señor que uno de los hombres más mansos que han existido sobre la tierra es la persona de Moisés. Hemos visto las películas de Moisés, los 10 mandamientos y todo, y nosotros miramos que este hombre ha sido y fue un hombre de Dios grande. Y dice que él era un hombre manso, pero ¿qué quiere decir la palabra manso? Es una persona que se conforma a estar en la voluntad de Dios. ¿Sí? En el capítulo 13, en el capítulo 12 del cuarto libro de la Biblia, que es Números, habla de la historia de Moisés, donde él tuvo un altercado con sus hermanos, Aarón y María. Ellos creían, Aarón y María creían también tener el derecho y aún estar sobre Moisés. La palabra de Dios dice que Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, pero él en el transcurso de su vida también llamó a su hermana y también a Aarón su hermano, y ellos creían que no solo a través de Moisés hablaba Dios, y eso le alegaban a Moisés. No solo por ti habla Dios, le decían a Moisés, también habla por nosotros. Imagínense, él siendo el líder de Israel, lo estaban contradiciendo, bueno, si eso pasara hoy en día, rápidamente muchas personas, como decimos aquí en Xenacó, se van a poner al brinco rápido, ¿verdad? Pero Moisés no. Moisés, dice la palabra del Señor, y cabalmente cuando le hicieron esa salvedad los hermanos, él no se alteró para nada, para nada. Simplemente los escuchó. Bueno, está bien, si ustedes dicen eso, está bien. Y la palabra de Dios ahí en el versículo 3, entre paréntesis estaba, y Moisés era un hombre manso. O sea que, en otras palabras, la mansedumbre es dejar pasar por alto los intereses de otros sobre nuestros propios intereses. Eso no es debilidad. Muchas veces es necesario eso para que se eviten problemas. Cuando no hay alguien que ceda, cuando los dos están siempre metidos en el problema, pero no hay alguien que diga, bueno, está bien, pues hagámoslo de esta manera, nunca va a haber un acuerdo entre dos personas, jamás. Entonces, cuando siempre estamos eso de que diciendo, bueno, no, que aquí, que allá, y tratar la manera de imponernos y decir, no, es que se debe de hacer así, yo creo que la mansedumbre no es parte de nuestra vida. Y entonces la palabra de Dios dice que no tenemos una característica para entrar en el reino de los cielos. La mansedumbre es tan importante. Estar conformado a la voluntad de Dios. Muchas personas creen que la Biblia, la palabra de Dios, es obsoleta. Muchas personas dicen, esta palabra no, eso para una cultura diferente. Es la palabra de nuestro Dios. Es la palabra que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir. Y cuando se malinterpreta la palabra de Dios, llegamos a ideas tan erradas. Cuando se sacan fuera de contexto la palabra del Señor, llegamos a ideas tan erradas que muchas personas dicen, no, ¿cómo puede ser que Dios permita que se muera la gente? O pueda hacer que aquí, que allá, y muchos hacen eso.
Pero la palabra de Dios dice que aquella persona que se sujeta a la palabra del Señor es apto para entrar al reino de los cielos. La palabra acá dice que un manso pone por encima sus intereses, pone los intereses de los demás por encima suyo. Esa es una característica muy, muy esencial. Cuando una persona hace eso, Mateo capítulo 11, 28, dijo el Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos de nuestro Señor Jesús y pasamos por alto el agravio, no, como decimos acá, no le echamos más leña al fuego. Entonces, podemos decir, estamos en ese camino de poder estar en el reino de los cielos. Jesucristo enseñó tanto sobre esto que es importante para nosotros también. Y la semana pasada estábamos hablando un poco sobre la imputación de la justicia de Jesús sobre nuestra vida. Y decíamos estas palabras: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, hablamos sobre la imputación de la justicia de Cristo, que nosotros podemos reconocer que somos pecadores, podemos llorar porque nuestros pecados sean negros, pero si Dios no perdona nuestros pecados, nosotros, aunque pataleemos, hagamos todas las cosas, nosotros nunca vamos a poder ser limpios o santos o justificados delante de Dios. Pero bendito sea el Señor, porque Dios nos envió a Jesús. Bendito sea el Señor, porque Jesucristo vino a eso, a que Él cargara, tomara todos nuestros pecados. Nosotros imputamos nuestro pecado a Él y Él nos imputó su justicia. Eso es lo bello, lo hermoso de Dios. A eso se conoce como la gracia salvadora de Dios. Dios, sabiendo que nosotros no podíamos hacer nada, pero por un lado miraba nuestro llanto, por un lado mirábamos que nosotros estábamos necesitados de ese Salvador. Él lo proveyó el Cordero, como lo decíamos la semana pasada. Y ahora nosotros podemos decir que podemos ser parte del reino de Dios, no por nuestra justicia, sino porque Cristo nos da la apertura de entrar a ese reino. Eso es por un lado, la palabra justicia. Pero muchas veces también la palabra justicia tiene tres implicaciones acá. Uno, que le estoy diciendo, a la justicia que viene a través de la fe por medio de Cristo. Otra justicia es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre habían personas que estaban sufriendo injusticias por parte o en manos de hombres y mujeres. Un caso de eso lo miramos también en Lucas, donde una viuda había sido despojada de sus bienes y esta viuda estaba constantemente ante un juez pidiendo que se le hiciera justicia. Esa es la segunda implicación de la palabra aquí, hambre y sed de justicia. Quiero decirte que aunque haya una persona, aunque estés pasando momentos injustos en tu vida, si tú pones ese caso en las manos de Dios y si tú crees en Él, Dios de una u otra manera va a ser justo contigo. Va a hacer justicia. Porque Dios siempre tiene al tanto a la viuda, al huérfano, al pobre. Ese Dios siempre los tiene siempre está a la vista de ellos, siempre está atento a ellos. No vaya a creer usted que Dios va a dejar las injusticias así como están. No. Dios de una u otra manera va a hacer justicia.
Esa es la segunda implicación. Y la tercera implicación, el deseo de vivir una vida santa y pura delante de Dios. Así como le digo, en los otros dos pasajes atrás nos enseña, uno, que necesitamos de Dios. Dos, vamos a llorar por el pecado. Pero tres, que ya no queremos esa vida, sino que queremos una vida delante de Dios, una vida que promueva cada vez más una vida mejor, una vida que vaya acorde a la voluntad de Dios. Dice la palabra en el Salmo 42, dice, ejemplifica esta escena muy importante. Dice la palabra de Dios ahí, que como un ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama a ti, oh Dios, el alma mía, dice el salmista ahí. Nosotros no conocemos un desierto, pero sí hemos ido tal vez al monte, hemos ido a algunos de los lugares a sembrar y todo. Dígame usted, si usted trabaja un día debajo del sol, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Qué es? Usted lo que quiere es tomar un vaso de agua y todo. Aquí en Xenacoj, que todavía el sol no pega muy fuerte. Pero en los desiertos los animales sufren. Dicen que hay animalitos que braman y buscando agua y no hayan agua. Y cuando hayan agua, sacian esa sed que tienen. Y esa es la comparación que el salmista habla. Dice, así mi alma quiere que tú lo sacies, oh Dios. Y es lo mismo acá, hambre y sed de justicia, que Dios ponga en sí su palabra y que cada día tú vivas para Él, porque quieres saciarte de Dios cada día. Quieres saciarte de Dios. Esa es la importancia de esta palabra, la tercera implicación. Ya Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Ya Cristo nos acercó a Dios. Ahora Dios quiere que nosotros vivamos en justicia para Él. Y si eso no es nuestro deseo, nosotros no podemos decir que somos cristianos o que pertenecemos al reino de los cielos. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque si nuestra mente, si nuestro corazón está fuera de lo que queremos hacer es hacer las cosas desagradables, andar en pecado, hacer otras cosas que van en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos considerarnos hijos de Dios o estar en el reino de Dios, porque no es cierto. Aunque nos digan así, aunque nos digan de una manera, no importa que hagas esto, aquí lo otro, pero si tú no vives para Dios, no eres parte del reino. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Aquel que es parte y forma parte del reino es aquella persona que tiembla de hambre y sed de justicia, aquel que tiembla ante la palabra de Dios, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere y está siempre atento a hacer lo que Dios le agrada. Eso es lo que dice la palabra de Dios un poquito más adelante. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero yo quisiera preguntarles en esta hora de la tarde, ¿cuántos de ustedes empezaron hoy en la tarde, dice, hoy en la mañana, y dice, Señor, yo quiero hoy hacer tu voluntad? Tal vez amaneciste borracho. Tal vez amaneciste, no con tu mujer. O tú no con tu marido. No estás pensando en el reino de los cielos. Nada, estás pensando en pecado. Entonces, no tienes hambre y sed de justicia. No estás pidiéndole a Dios. No tienes ese corazón de decir, bueno, ahora sí. Esto es lo que Dios quiere para mí hoy. Hoy, Señor, me levanto y quiero hacer tu voluntad. Tal vez ni una vez. Pero si ese es tu corazón,
Pero si tu corazón está el temor de Dios y dices, Señor, hoy me quiero levantar, hoy, Señor, me diste un nuevo día, espero, Señor, no transgredir tu voluntad, hoy quiero salir y predicar tu palabra, quiero hacer tu voluntad con mi prójimo, quiero vivir para ti este día. Entonces tú tienes hambre y sed de justicia, entonces Dios te va a saciar. Tú vas a conocer cada vez más a Dios. Tú vas a tener más una relación con Dios. La palabra de Dios va a ser parte de tu vida. Y la misma palabra, como lo dice el Salmo 119, en sus primeros 10 versículos, dice ahí la palabra, que la misma palabra de Dios que está poniendo en tu corazón no te va a hacer pecar. Pero cuando no tienes nada de eso, no tienes hambre, no tienes sed de justicia, no puedes decir yo soy parte del reino de Dios. No. Una de las características de los que están en el reino de Dios, dice, son aquellos que practican la justicia. Y estos son bienaventurados porque Dios los ama, Dios los aprueba. Cuando tú te esfuerzas, yo sé que tal vez eres débil, tal vez tienes una debilidad grande ahí, pero Dios sabe si tú te estás esforzando por salir adelante de esa debilidad. Cuando sientes, Dios te va a fortalecer a través de su palabra, a través de esa buena relación que tú tienes con Él. Y cuando tú sabes, tú ya no eres una persona que lidia con esas cosas, porque Cristo ya hizo una obra en tu corazón. Porque Él es el único que puede sacar todas las cosas malas de nuestra vida, y Él es el único que puede poner las virtudes en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses dice, hagan morir pues estas cosas de su vida, y da una gran lista: fornicación, adulterio, borracheras, y toda la lista que da el apóstol Pablo ahí. Y antes bien dice, busquen las cosas de arriba. Pero si tu deseo no es ese, no es buscar las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Las cosas de arriba son aquellas virtudes que Cristo te puede dar, que se adquieren en una buena relación cuando ya el Espíritu Santo es parte de tu vida. Tú que eras malo te vas a volver bueno, pero no es porque tú eres el que tiene la capacidad, sino Dios en tu vida. El único que puede dar la capacidad es Dios. De repente dirán la gente, pero ese hombre era así, allá era un hombre de mal carácter, era un joven de mal carácter, pero ahora es totalmente distinto. ¿Por qué? Por el hambre y la sed de justicia que tú tienes. Y tienes una buena relación con Dios. Pero eso se logra cuando tú le permites a Cristo que reine en tu corazón. Bienaventurados son esos hombres que dejan que Dios gobierne en su corazón. Esa es la tercera implicación de la justicia que habla acá en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Nuestro sentir debe de ser eso, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Serán saciados, dice. Un pasaje muy hermoso. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, dice, en el Señor. Y Él dice, ¿qué dice? Ustedes ya lo saben. ¿Qué dice? Y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero deleítate en Él. Lo mismo está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas van a ser, te lo va a conceder el Señor, pero tú busca a Dios. ¿Quieres cambiar? Empieza a buscar a Dios. Que sea tu hambre, Dios. Pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces ustedes sacian su hambre todos los días? No más despertamos 8, 7 de la mañana, ya estamos desayunando. ¿Por qué?
porque sabemos de que más adelante va a haber un hambre, el cuerpo va a necesitar energía. A mediodía igual. Y si un hombre trabaja en construcción, necesita más, comer más todavía. ¿Por qué? Porque sus energías se están gastando de una manera acelerada y ese hombre necesita reponer esas calorías, esas proteínas, esas energías de manera inmediata porque su trabajo es pesado. De la misma manera la cena igual. Nosotros tenemos ese privilegio de comer 3 veces al día. Hay países donde comen 2 veces nomás. Hay países en África donde no se ha erradicado el hambre. Y miramos a los africanos, a los niños bien desnutridos y todo. ¿Por qué? Porque no logran saciar el hambre que tienen. No logran saciar con alimentos el vientre. No pueden. ¿Por qué? Porque hay escasez de alimento. Esa es la forma que vive una persona cuando no toma en cuenta la palabra de Dios para su vida. Aunque tal vez humanamente esté bien ponchadito y todo, pero en lo espiritual es una persona raquítica. ¿Por qué? Porque no busca, no tiene a Cristo en su corazón y su deseo no está el querer agradar a Cristo por medio de su palabra. Entonces, cuando Dios concede los deseos del corazón, es cuando una persona busca a Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. La palabra de Dios, ya voy a ir terminando en esta hora de la tarde. Voy a ir a unos pasajes en esta hora de la tarde. Juan 4:14. Esto es para terminar. Juan 4:14. Voy a agarrar acá. Muy bien. Juan 4:14. Si ustedes lo tienen, por favor, alguien tal vez tendrá ahí alguna Biblia, pues lea conmigo lo que dice la palabra de Dios acá. 4:14 de Juan. Es la escena de la mujer samaritana. Dice acá en el 14. Dice el 13. Y respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, estamos hablando de la relación que nosotros podemos tener con Jesús. Si nuestra relación es buena con nuestro Señor, dice que nosotros no podemos ser fuente de agua, pero podemos llegar a tener la fuente de agua en nuestro corazón, porque la fuente de agua es Jesús. Y dice que aquel que tiene a Jesús en su corazón no vuelve a tener sed. Es interesante, ¿no? No vuelve a tener sed. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente del que puede mitigar la sed, la necesidad espiritual, la necesidad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y el otro pasaje tiene que ver 6:35, unos versículos más abajo. Y con eso termino. 6:35 de Juan dice de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí
no tendrás sed jamás. Pero os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Obviamente que no está hablando del pan físico, de ese pan que necesitamos, esa comida que necesitamos todos los días para subsistir en esta tierra. Está hablando de la condición de que nosotros necesitamos a Jesús para poder ser aptos para el reino de los cielos. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. El único que puede saciar el alma del hombre es Jesús. El hombre puede buscar tantas cosas en la vida. El rey Salomón es un ejemplo de eso. El rey Salomón, dice la palabra de Dios, que no hubo un hombre muy sabio como este en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que este rey no lo satisfacía nada en la vida. Yo lo invito a que lea ese libro, un libro muy hermoso del Antiguo Testamento que se llama Eclesiastés. Ahí miramos nosotros la historia del rey Salomón. Y el rey Salomón, fíjese esto, el rey Salomón dice que él en primer lugar le dio rienda suelta a todo, a ser un hombre muy intelectual. Él hizo mucha arquitectura, él estudió ingeniería, él tenía tantas cosas ahí, pero eso no lo sació. Entonces vino él otra vez y se mete a todos los rollos de los vicios y todo, mujeres y todo, pero también eso no lo sació. Nada de eso saciaba, y cada vez que hacía cosas él, nada lo saciaba en la vida. Y él deja escrito, en la parte final de su libro, lamentablemente uno de los reyes que empezó bien, Dios le dio sabiduría, pero a la manera de que él se alejó de Dios, él llegó hasta ser un idólatra. Llegó a idolatrar imágenes de tantas mujeres que él tenía. Tenía mujeres egipcias, tenía mujeres moabitas, tenía mujeres filisteas, y dice la palabra de Dios que sus mujeres le desviaron el corazón y ya no le dio la honra y la gloria a Dios. Y al final, dice él en su libro, en su discurso, él como que reaccionó al final. Dice él: lo único que le vale al hombre es hacer la voluntad de Dios. Lo único que puede satisfacer la vida del ser humano es estar en la voluntad de Dios. No es que sea malo que nosotros busquemos ser mejores en la vida, no, pero eso no nos va a satisfacer. Aquel que es licenciado va a querer ser más otra vez. Aquel que tiene dinero va a querer más dinero todavía. Aquella persona que, si no está en Cristo, quiere tener más y más y más y más. Y pasa toda la vida así. Yo conozco mucha gente que ha acumulado y no sabe disfrutar las bendiciones que Dios le ha dado en esta tierra. Eso no es malo. Que tú trabajes y que ganes dinero no es malo. Pero que ese no sea el enfoque, porque eso no va a satisfacer tu vida. Lo único que va a satisfacer tu vida se llama Jesús. Salomón lo dijo: lo único importante, lo único que vale la pena, lo único que el hombre debe de hacer es estar bien con Dios, hijo. Tener una buena relación con Dios, porque al final eso es lo que va a valer. Y si no tienes una buena relación con Dios, la tengas o no la tengas, al final tú vas a ser juzgado por eso. El Señor Jesús da también cuenta un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento acerca de un hombre que acumuló y acumuló y acumuló y acumuló. Y decía él: ahora ya tengo, ahorita necesito hacer más grandes mis graneros para que haya más y más. Y de repente le llega la muerte. Y todo lo que tú hiciste, ¿a quién le será quedado? Le dice el Señor. Tú eres un necio. ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo si perdiere su alma? Dijo el Señor. Entonces, no es
muchas veces lo que sacia la vida del hombre son estas cosas superficiales nada más, pero bienaventurado aquel que lo que sacia su vida es la buena relación con Dios, la voluntad de Dios. Ese es un bienaventurado y ese es un apto para entrar al reino de los cielos. No cualquiera, dice la palabra de Dios, no cualquiera que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Ese mensaje, ese pasaje, estábamos hablando con hermano Felipe cuando íbamos al programa de Radio Shimche hoy en la mañana. Es interesante ese pasaje. Hay tantas personas que decimos, es que nuestro Dios, nuestro Señor aquí y allá, pero la implicación de la palabra Señor ni la entendemos. Cuando nosotros decimos Señor a alguien, estamos viendo, pasando, que pase una señora o un señor, ¿qué tal Señor? Que le vaya bien, pero no es eso. Cuando dice la palabra de Dios Señor en la Biblia, es que tú estás reconociendo que Él, que le estás llamando Señor, es el dueño de tu vida, es el dueño de tu voluntad. Por eso, muchos van a llegar diciendo Señor, Señor, pero el Señor les va a decir, yo no los conozco. Aquel Señor va a reconocer a aquellos que sí cumplieron con su palabra, obedecieron su palabra. Estos sí van a entrar al reino de los cielos. A los demás no. ¿Por qué? Porque solamente lo dijeron de una manera sin entenderlo quizás. Pero en esta hora, quiero decirte, ya estoy terminando en esta hora, decirte que solamente Dios puede hacer que tú puedas tener ese acceso al reino de los cielos, pero toma en cuenta que si ya estás con ese deseo de querer agradar a Dios, permite que Dios siga haciendo y trabajando en tu vida. Que el Señor te bendiga en esta tarde.